Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes. Reitero, repito, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para cada uno de ustedes. Esperando pues que estamos Dios, ¿no? Taita Dios esté pues derramando bendiciones sobre ustedes y su familia. Muy buenos días. A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué nos dice el chat el día de hoy? A ver, vamos a comenzar. Mm, Erika ha programado una reunión. Hola, Maricielo Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es Maricielo Rivera y también Araceli Mireya, ¿cómo estás? Buenos días. Nicole Andrea, Brenda Xiomara, ¿cómo estás? Fabiana Micaela, Xiomara Colquehuanca, ¿cómo estás? Almendra Jocelyn, Xiomara Alexandra, Ángela Melissa Chávez, ¿cómo estás? Melanie, Cielo Cueva, José Antonio Ceballos, Keisy Estefanía Sosa, ¿cómo están cada uno de ustedes? Reciban pues saludo, estamos a todos. Hola Jordan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jordan, Ronaldo, estamos toca contar. ¿Cómo están? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Brigitte Silena Lino, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, chicos, vamos a comenzar. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar. Sí, la clase. Voy a poner la diapositiva. Dejo de poner la cámara. Voy a subir la diapositiva para poder trabajar con ustedes. Avance 14 del intermedio, estamos acá. A ver, vamos a sincronizar también con el celular, es importante. Bien, estimados alumnos, listo, ya está sincronizado. Ahora, chicos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo está la conexión de internet? Y para ello quiero ver si el audio se escucha bien y si se ve la diapositiva bien. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, respondiendo a través del chat. Ajá, todo bien, correcto, excelente, chévere, chévere, chévere. Si se escucha, si se ve bien, entonces comenzamos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, el capítulo se denomina textos monológicos y textos dialógicos. Textos monológicos y textos dialógicos. La palabra monológicos viene de monólogo y dialógicos viene de diálogo. Pregunto, chicos, ¿qué es un monólogo? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? ¿Qué es un monólogo? ¿Y qué entiendo yo por un diálogo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, en el chat. Nicolás dice, fuerte y claro, profesor, 10-4. ¿Qué significa ese 10-4? Discúlpame, por favor, de repente la ignorancia, la insapiencia en estos temas. Y todavía se sonríen tres personas, Jordan, Jonathan y Martín. Ah, ya, correcto, Nicolás. A ver, textos monológicos, monólogo. Textos dialógicos, diálogo. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un monólogo?
Monólogo, conversión para sí mismo. A ver, vamos a leer, ya vamos a leer. Sí, está bien, participación chévere. Ángela dice, monólogo es un discurso que uno tiene consigo mismo. Cierto, cierto, cierto. Jonathan, monólogo es cuando una persona mantiene una conexión con uno mismo. Monólogo es una conexión para sí mismo y diálogo con otras personas. Es hablar con uno mismo, una sola persona interactuando. Un monólogo es un esquizofrénico, dice Kenny. No, 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 eso está. El monólogo es una cuestión consigo mismo. El monólogo no necesariamente es conversación con uno mismo. Por ejemplo, si yo converso, les digo algo a alguien, supongamos que estoy en un teatro, y yo comienzo a hablar al auditorio, pero el auditorio no tiene la posibilidad de responderme, entonces eso también es un monólogo. O sea, un monólogo es cuando yo estamos en un determinado lugar, converso conmigo mismo, ¿sí? Y también cuando en un determinado lugar hay un público que escucha, hay un auditorio, hay receptores, pero solamente uno habla a los demás. En cambio, el diálogo, yo digo algo, pero si es que la otra persona no responde, no hay diálogo, pues la otra persona también tiene que responder. No confunda usted, estamos ahí, por favor, ¿sí? Pero ya vamos a ver, quiero que se me entienda bien. Entonces, claro, si es que yo, por ejemplo, no sé si, no es que el profe desactive los micros. Más que nada, estamos ahí la configuración y a veces la operadora académica, a veces no, activa o desactiva. No sé si ustedes pueden activar el micro, en mi caso espero que sí, porque también es una forma de participar. Uno a través del chat. Por ejemplo, este es un diálogo. Yo converso y Araceli me dice, como cuando un profesor desactiva, este es un diálogo, porque Araceli tiene la oportunidad de contestar, aunque sea por el chat, pero tiene esa posibilidad. Miren, para que lo expliquemos mejor acá. No sé si ustedes han visto este cómics y no sé si saben quién es esta niña de este cómics. Mafalda, correcto, Mafalda. Mafalda, este cómics nos hace pensar mucho con situaciones, pregunto, jocosas, ¿no? Pero nos hace pensar. Entonces, en este caso, estamos Mafalda, está en un lugar sola y dice a ella misma, porque no hay público, y por favor que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. Y por favor que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. Obviamente que no hay una glándula, hay glándulas salivales, glándulas sudorípidas, ¿no? Para el sudor, pero no hay glándulas de la coherencia. Pero ella, pues, en su inocencia dice, oye, y la coherencia es la lógica, mucha gente no actúa con lógica, no actúa con lógica, ¿no? Estamos, por ejemplo, si tú tuvieras un determinado dinero, tú sabes que el dinero se acaba. Entonces, tienes que invertir auto o terreno, auto o terreno, ¿no? Ese es el dilema. El auto, a menos que tú lo trabajes o hagas trabajar el auto por sí solo, año tras año va perdiendo valor. El terreno, año tras año, sin trabajarlo no gana valor. Por ejemplo, tengo un primo, ¿no? Que se compró un terrenito en Manchán. No estamos hablando de Surco, Monterrico, Miraflores, en Manchán. $5.000. Y actualmente lo está vendiendo en $100.000. Lo compró hace 10 años. Entonces, entonces, claro, pero lo- ¿por qué muchas personas, o sea, no hay coherencia? Entonces, entonces Mafalda dice, y por favor que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana, pero no le habla a alguien.
ella está pensando eso, está hablando eso para sí misma. Esto es un monólogo. En cambio, acá sería un ejemplo de diálogo. ¿No? Sería un ejemplo de diálogo. Este niño se llama Felipe y Felipe comienza a hablar, ¿no? Pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Y sigue hablando, ¿no? Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. Y Mafalda le dice, ¿no son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Y aparece otro niño. Ingenuas no, son peligrosas. Y Mafalda le dice, tus ideas son muy loables, Felipe, pero un poco ingenuas. ¿Es ingenuo pretender que la gente aprecie más la cultura que el dinero? No sería hermoso el día, el mundo, si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Y el otro dice, no, pedazo de extremista. Entonces, aquí sí hay un diálogo, hay una conversación. Ahora, ahora. Para que se pueda entender, vamos a poner primero los ejemplos, ¿no? Antes de comenzar a trabajar. Por ejemplo, quiero que leas este texto. Me avises cuando termines de leerlo, por favor. Manolito, ¿no? Me avisas, me avisas. Listo, 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 listo. Chévere, 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 excelente. Ahora, quiero que lo compares con este texto. Quiero que lo compares. Léelo. Esto fue texto de examen de admisión. Este texto, el de acá, el que te estoy presentando ahora. Léelo, por favor. Me avisas también. Como estamos hasta el final, bien leído.
Listo, listo, listo. Más que listo, más que listo. Ahora, te hago la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre este texto y el anterior? ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Qué diferencias hay? A ver, dígame de repente alguna diferencia que hayas captado. Aparte del tema, ¿no? En el anterior tema hablamos pues de una persona y en este texto estamos hablando de una enfermedad. El primero es informativo y el segundo es biográfico. A ver, vamos a ver. Uno es más extenso que el otro ya. Miren, vamos a ver, analicemos. Escúchalo por favor con muchísima atención, ¿ah? Con muchísima atención. Hay que diferenciar entre lo que el autor dice de lo que el autor, uy, que hay problema de tipeo acá, uy, de lo que el autor. Un ratito voy a salir, voy a corregir esto ya chicos, vamos a ver, estoy saliendo, un ratito estoy saliendo, sí, a ver, un ratito lo estoy poniendo su mayúscula, ajá, ¿no? Listo, un ratón, ahora sí. Uno habla de un caso y el otro habla de casos generales, tiene más contenido y que puede ser más. Sí. A ver, vamos. Entonces, habíamos dicho que hay que diferenciar cuando el autor dice de lo que el autor dice que otro dice. Hay que diferenciar entre dos cosas. A ver, vamos a diferenciar, a ver qué dice. Por un lado, lo que el autor dice, una cosa es el autor dice, y otra cosa es de lo que el autor dice que otro dice. Entonces, el autor dice que otro dice. A ver, escúchame, yo te digo algo, no, te voy a plantear algo. En la puerta de la academia hay un perro. En la puerta de la academia hay un perro. Pregunto, ¿el autor dice o el autor dice que otro dice? ¿Cuál de las dos alternativas será? ¿El autor dice o el autor dice que otro dice? Claro, el autor dice. En cambio, si yo dijera esto, Pedro dice que en la puerta de la academia hay un perro. Pedro dice que en la puerta de la academia hay un perro. Pregunto, ¿yo digo el autor dice o el autor dice que otro dice?
Claro, el autor dice que otro dice. ¿Por qué es importante eso? Porque hay textos donde el autor dice nada más. O sea, hay textos donde el autor dice. Y hay textos donde el autor dice y también dice que otros dicen. Ejemplo, en este texto dice, Cheryl Dinges, es originaria de Saint Louis, tiene 29 años y es sargento del ejército estadounidense. Su trabajo consiste en entrenar a soldados para el combate cuerpo a cuerpo. Esta mujer, que Cheryl, podría afrontar una lucha aún más difícil en los próximos años, dado que pertenece a una familia portadora del gen del insomnio familiar letal. Obviamente el principal síntoma de este mal es la incapacidad para dormir. Primero desaparece la capacidad de tomar la siesta, luego la de dormir toda la noche hasta que el paciente es incapaz de dormir en absoluto. El síndrome suele atacar alrededor de los 50 años y tiene una duración de un año y siempre termina con la muerte. En este texto, ¿el autor dice que otro dice o él dice en este texto? En este texto, él dice que Cheryl Hess es originaria de Saint Louis, tiene, o sea, no dice que otro dice. En cambio, si usted analiza bien este texto, miren, vamos a hacerlo por partes. Esto de acá, comenzamos uno por uno. Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Eso es, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Nadie sabe. Eso que acabo de resaltar, el autor dice, no dice que otro dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Pero en la segunda oración dice, algunos investigadores conjeturan, es decir, dicen, oye, podría tratarse de esos virus lentos. Entonces, oye, podría tratarse de esos virus lentos, ¿no? Eso que está en un amarillo más oscuro, una especie de amarillo oro, el autor no está diciendo, oye, podrían ser los virulentos. Entonces, no hay que confundir entre lo que el autor dice y lo que el autor dice que otro dice. Para, para más o menos diferenciar, para más o menos diferenciar, va a usar lo que se llaman los verbos de pensamiento. Los verbos semánticamente se clasifican en verbos de acción. Por ejemplo, correr, saltar, abrazar, besar, etcétera. Existen otros verbos que son verbos de estado, como por ejemplo ser, quedar,
yacer, estar. Pero hay otros verbos que se van a llamar verbos. Hay un verbo que se llama verbos, pues, de subjetividad. Por ejemplo, amar, querer, envidiar, etcétera. Pero hay unos verbos que se van a llamar verbos de pensamiento. Cuando usted habla de verbos de pensamiento, tenemos, por ejemplo, el verbo pensar, decir, plantear, conjeturar, aseverar, etcétera. ¿Correcto? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si aparecen verbos de pensamiento y el autor no dice yo pienso, sino se piensa, Pedro dice, Pedro, o sea, estos verbos de pensamiento, entonces es importante para hacer esta distinción. En este caso, por ejemplo, aparece conjeturar. Algunos investigadores conjeturan. Conjeturan es suponen, ponen, y sospechan, sospechan, suponen, es un verbo de pensamiento. Entonces, nadie sabe qué origina la enfermedad del Alzheimer. Algunos investigadores piensan, suponen, sospechan. Oye, podría tratarse de los virus lentos. Y el autor le responde, sin embargo, le dice, estamos, sin embargo, y el autor le responde, oye, hasta ahora no se ha identificado ninguno. Eso que está en amarillo bien claro es lo que el autor dice. O sea, el autor comienza hablando, oye, nadie sabe qué origina la enfermedad del Alzheimer. Imagina que es una conversación donde van a haber tres personas o tres puntos de vista, ¿no? El primero es la del autor. El autor dice, nadie sabe qué origina la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y aparece, estamos un grupo, unas cuatro personas y dicen, oye, ¿y si son los virus lentos? Y tú le respondes, oye, hasta ahora no se ha identificado ningún virulento específicamente. No, 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 no. Otros piensan, fíjate que ahí está el verbo de pensamiento, piensa. Otros piensan, ¿qué piensan? Oye, que esta enfermedad, otros piensan que esta enfermedad, oye, esta enfermedad es de origen genético o al menos en parte. Entonces, imagínate que están conversando, ¿no? El autor comienza hablando en esta conversación. Nadie sabe qué origina de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, un grupo de investigadores le responde, oye, ¿y si son los virulentos? Y el doctor le responde, oye, no, no se identificó ninguno. Aparece otra persona, oye, esta enfermedad es de origen genético, al menos en parte. Y el autor va a seguir respondiendo. Entonces, esto de acá, esto que usted está viendo acá, esto es un diálogo. ¿Por qué es un diálogo? Porque están conversando, si usted se da cuenta. En cambio, si usted analiza este texto, esto de acá es un monólogo. El autor habla a un auditorio, a unos lectores, ¿sí? Y nada más, es un monólogo. Entonces, a este texto se le va a llamar, hoy, a este texto se le va a llamar texto monológico, porque solamente hay un monólogo. En cambio, en cambio, a este texto, a este texto se le va a llamar texto dialógico, se le va a llamar texto dialógico, monológico.
y texto dialógico. Pregunto chicos, ¿se entiende la diferencia entre un texto monológico y un texto dialógico? En el texto monológico el autor solamente dice, pero en el texto ideológico el autor dice y también nos dice que otros dicen y se va armando un diálogo. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? El texto dialógico es el texto que contiene diálogo interno, un diálogo entre el autor y otros. Fíjense, hay dos personas. Primera persona, el autor. Segunda persona, algunos investigadores, otro grupo. Otra persona son otros. Ahí están las personas. El diálogo no solamente es entre dos, puede ser entre tres, entre 20 personas. Michelle. El autor comienza hablando, oye, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Entonces, imagínate, ¿no? Y entonces imagínate que sea esa situación, ¿no? Como si fuera un diálogo, ¿no? Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer y alguien le responde, ¿no? Oye, si se trata, y si serían los virus lentos, y el autor le responde, no, no se identificó ninguno. Y aparece otro grupo de personas que entran en la conversación. Oye, esta enfermedad es de origen genético, al menos en parte. No sé si te percatas de la diferencia entre este texto y el otro texto de Cheryl Dean Hess. Carol dice que sí, no sé qué dicen los demás. Carol Celeste me dice sí, profesor. A ver, vamos a ver, ya vamos a ver. A ver, lea el texto, por favor. Lea el texto, léalo, por favor. Correcto, Martín, excelente, excelente. Martín me escribe y dice, sí se entiende, profesor. Monólogo, el autor dice. Estamos, dialógico, el autor dice y también dice que otro dice. Ujú. Bien, excelente, excelente. A ver, leamos este texto, por favor.
Listo, me avisa, por favor, ¿ya? Me avisa. ¿Listo? Gerardo dice que sí. ¿Qué dicen los demás chicos? Xiomara también me dice que sí, listo. Correcto, Giancarlos Vázquez Pérez. Bien, Tania, bien, 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 bien. Sí, creo que estamos listos. Ángela también, Brisa también. Ahora, la interrogante. Este texto será A, texto monológico, B, texto dialógico. ¿Qué dice usted? ¿Texto monológico o texto dialógico? ¿Qué alternativa marcarías? ¿A o B? ¿Monológico o dialógico? Ahí las dos respuestas. Pero la que está ganando por la cantidad es el texto monológico. Pero este texto es un texto dialógico, no es monológico. Es un texto, dice Brut, Giancarlo. Mm, Bien, les explico. A ver. Cuando usted lea el texto y si ubica estos verbos, mucha gente cree. Este es el verbo de pensamiento, cree. Erróneamente que el diccionario de cielo significó. En general, damos por sentado. Damos por sentado. Esta es la frase. Significa en general creemos. Este es el verbo, ¿no?
Ahora, ¿qué cree la gente? A ver, lo voy a poner ya. A ver, ¿qué es lo que cree la gente? ¿Qué cree? Oye, el diccionario decide los significados. Y el autor le responde y le dice, eso es erróneo. Mucha gente cree, erróneamente, el autor dice, eso va a ser erróneo, que el diccionario decide los significados. Entonces, la gente dice, la gente piensa, la gente cree, oye, el diccionario decide los significados y el autor dice, es erróneo. En general damos por sentado que, oye, ¿qué damos por sentado? Damos por sentado, ¿qué cosa? Oye, el diccionario es la autoridad final, una Corte Suprema de la corrección de un significado. Y el autor le responde, y el autor le responde, un buen diccionario no es, por cierto, tal autoridad y no pretende serlo. Así nomás, vamos a ver. Pues fíjese que aquí hay dos personas conversando, o dos puntos de vista, ¿no? La del autor, estamos, y lo que la gente cree. La gente que cree, a ver, gente, ¿qué dice? Y no, el diccionario decide los significados. Y el autor dice, no, es un error. Oye, el diccionario es la autoridad final, dice la gente, una Corte Suprema de la corrección del significado. Y el autor le responde, un buen diccionario no es, por cierto, tal autoridad y no pretende serlo. Entonces, aquí hay un diálogo interno, donde entre el autor y las personas estamos que dicen algo y el autor dice, no, eso es erróneo, no es tal autoridad, no pretende serlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Ahora, sigamos. Ahora, cuando la gente dialoga, pueden haber dos posibilidades. Pueden haber tres posibilidades. Van a haber tres posibilidades cuando la gente dialoga, texto dialógico. La primera posibilidad, mis estimados alumnos, es esta situación. A conversa con B. A dice, estamos, ¿sabes? Estamos, Luis hizo bien, estamos en terminar su tormentosa relación. A lo que tu amigo B, o sea, A habla de Luis. No está conversando Luis, sino conversan A y B sobre Luis. A dice, oye, Luis hizo bien en terminar su relación. Y entonces B le dice, tiene razón, era una relación tóxica. Ahora, compara esa conversación entre A y B. ¿Sabes? Luis hizo bien en terminar su tormentosa relación. A lo que B le dice, no debieron, no debieron terminar, no debieron terminar. Siempre, siempre, estamos, el amor debe vencer.
Tercer ejemplo. ¿Sabes? Luis hizo bien en terminar su tormentosa relación. A lo que Vera responde, ¿sabes? Luis hizo bien en terminar la relación. Mm, No te puedo decir si hizo bien o mal. Lo que sí sé es que Luis es mi amigo. A ver, ¿qué diferencia encuentra entre estas tres conversaciones? Conversación uno, conversación 2 y conversación 3. En la conversación uno, A le dice a B, sabes, Luis hizo bien en terminar su tormentosa relación. Y B le dice, tienes razón, era una relación tóxica. En el segundo ejemplo, A dice, sabes, Luis hizo bien en terminar su tormentosa relación. Y B le dice, no debieron terminar. Siempre el amor debe vencer. Y en el caso 3, A le dice, sabes, Luis hizo bien en terminar su tormentosa relación. Y B le dice, no te puedo decir si hizo bien o mal. Lo que sí sé es que Luis es mi amigo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno, 2 y 3? Entre la conversación número uno, entre la conversación número 2 y entre la conversación número 3. ¿Cuál crees que es la diferencia? Ujú. A ver qué me han escrito. Chévere, chévere. Entonces, Ani, uno está a favor, la otra en contra y la última se mantiene neutral. Uno afirma, dos niega, tres mantiene neutral. Correcto. Ujú. Ambas partes a favor, en la dos una parte en, en otra en contra y 3 es neutro. En la primera posición B apoya la posición de A. En la segunda B se opone y en la tercera correcto. Entonces quiere decir que en la primera, en el caso uno hay concordancia. O sea, en el caso uno voy a cambiar de color. En el caso uno hay lo que hay es concordancia entre A y B. En el caso 2 hay discordancia, desacuerdo, ¿no? Y en el caso 3 no hay ni concordancia ni discordancia, hay neutralidad. ¿Sí? Entonces, estas situaciones se tiene que usted percatar, tiene que percatarse. Entonces, cuando hay un diálogo, pueden ser concordantes, discordantes o neutrales. Sí, cuando son diferentes, opuestos, se oponen, correcto, Araceli. Por ejemplo,
Acá. Imagínate, estamos, Felipe está hablando. ¿Te acuerdas de este diálogo, no? ¿Te acuerdas de este diálogo? ¿Qué se da? ¿Qué se da acá? Voy a avanzar mejor, voy a avanzar, ¿ya? Voy a avanzar. Esto lo voy a hacer al final. Acá, en este diálogo, voy a poner abajo las alternativas. A, B y C. Habrá concordancia, habrá discordancia, discrepancia, discordancia, desavenencia, son sinónimos, ¿ah? Discordancia, o habrá neutralidad. ¿Qué dice usted? ¿Qué habrá acá? ¿Concordancia, discordancia o neutralidad? Ahí, ahí. Correcto, aquí hay discordancia. Sí, y acá, a ver, vamos a hacer en el otro ejemplo. Ujú. Acá también hay las tres posibilidades, ¿no? Concordancia, discordancia o hay neutralidad. Claro, aquí también hay discordancia, ¿no? Porque algunas personas dicen, oye, el diccionario decía el significado y la usted dice es erróneo, y ahí hay una discordancia ya. O sea, acá hay discordancia. En el anterior también, ¿no? Mientras que para el autor nadie sabe, oye, otros dicen, podrían ser los virus, y otros dicen, oye, es de origen genético, hay una discordancia. Obviamente, obviamente, obviamente. Sin embargo, también podría haber concordancia. También podría haber concordancia. Quiero que leas el texto, por favor. Léelo bien, léelo bien. Texto de examen de admisión. A ver, léelo bien, por favor. Me avisas si terminas de leerlo. Me avisas si terminas de leerlo acá.
¿Listo? Listo, 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 chévere. Ahora, ubíqueme por favor el verbo de pensamiento. ¿Cuál es el verbo de pensamiento? Afirma, correcto. El creacionismo afirma. ¿Qué afirma el creacionismo? ¿Qué afirma el creacionismo? Oye, el universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creador. Eso afirma el creacionismo. Cuando tú una palabra, cuando tú una palabra la haces terminar en ismo, el creacionismo debe entenderse como una corriente de pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, se da en arte. Hablamos de vanguardismo, romanticismo, realismo, etcétera. Se da en política, anarquismo, ¿sí? Liberalismo, etcétera. Se da, por ejemplo, en economía. Estamos en economía, mercantilismo. eh, Se puede entender, a ver, fisiocratismo. Se puede dar en política, marxismo. eh, Se me ocurre, estamos, no, ya dice política, ¿no? En filosofía se puede entender, por ejemplo, materialismo y así. Entonces, ¿qué debe ser el creacionismo? Una corriente de pensamiento. ¿Y qué afirma esa corriente? ¿No? ¿Qué afirma ese grupo de personas que son partidarios de esta corriente? ¿Qué afirma? El universo no surgió de la nada, sino que se originó por un alto creador. Y el autor dice, tal afirmación es lógica. Y el autor dice, oye, tal afirmación es lógica y razonable, porque se fundamenta en el principio científico de la causalidad. Todo efecto obedece a una causa. Ahí no va lo otro. Si usted se da cuenta, estamos, el autor, dice que el creacionismo dice, oye, el universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creador, y el autor dice, oye, eso que dice el creacionismo es lógico, es razonable, está bien, chévere, hay concordancia, hay concordancia. Pero también podría haber lo que se llama la discordancia, la discordancia. Fíjese acá, léalo por favor con muchísimo cuidado.
avisas, ¿ah? Me avisas. Listo, 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 listo. Listísimo, Carol. Excelente, Gerardo. Listo, profesor. Bien, chicos. Verbos de pensamiento. Verbo o verbos de pensamiento. A ver, quejan, quejan, quejan. Claro, 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 ¿no? Desde los indignados, desde los indignados hasta profesores de economía, pasando por políticos, periodistas, tertulianos de todo tipo, tertulianos. ¿Qué es, qué es un tertuliano? A ver, es el que participa de tertulias. ¿Y una tertulia qué viene a ser? Una conversación, un diálogo, una charla. Es una tertulia. Si tú vas, por ejemplo, por un determinado café y ves que tres personas conversan, eso es una tertulia. Una tertulia es un diálogo, una conversación. Y tertuliano es el que participa en la tertulia. Sinónimo de tertulia, conversación, también podría ser, estamos coloquio. No se vayan a olvidar esta palabra, un coloquio, un diálogo, conversación. Entonces, desde los indignados profesores de economía, pasando por políticos, periodistas y personas que conversan entre ellos de todo tipo, cada vez son más los que dicen, quejan, plantean. ¿De qué se quejan? De que la globalización y la economía de libre mercado hacen que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Oye, se quejan de que, oye, esto dicen estas personas, ¿no? Los tertulianos, los periodistas, políticos, profesores de economía, ¿qué dicen? La globalización y la economía libre de mercado
hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. Ante esta situación piden, este es el otro verbo, este es el otro verbo, piden, plantean, dicen, qué más piden, ¿qué dicen? Oye, plantean un nuevo sistema económico con más intervención estatal, menos libertad económica y más impuestos para los ricos. Eso que acabo de resaltar no lo dice el autor, eso es lo que el autor dice que dicen otros. Esto que está resaltado no lo dice el autor, lo dicen otros, indignados, profesores de economía. ¿Qué dice? La globalización y la economía de libre mercado hacen que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Un nuevo sistema económico con más intervención estatal, menos libertad económica y más impuestos para los ricos. Eso es lo que piden estas personas. Bien. Un aspecto curioso de estas reglas es que normalmente provienen de Europa o Estados Unidos. Eso lo dice el autor, como un comentario, ¿no? O sea, estas quejas, lo que dicen estos profesores de economía, estos políticos, estos periodistas, oye, proviene de Europa. El problema es que nuestro egocentrismo occidental nos hace perder la perspectiva, porque, ahora sí, esto es importante. ¿Qué nos dice la autoridad de manera directa respecto a este tema? Nos dice lo siguiente. Si miramos el mundo en su conjunto, la pobreza y las desigualdades de ingreso no son cada día mayores, sino más bien al contrario. Mira acá la oposición. ¿Qué dicen otros? Indignados, profesores de economía. ¿Qué dicen? La globalización y la economía libre de mercado hacen que, hacen que los ricos, hacen que, ahora, hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. O sea, hay mayor desigualdad. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Ah, hay mayor desigualdad. Y el autor le dice, oye, espérate un ratito. No, no, no está bien. Fíjate el mundo, pero de manera general, todo el mundo. La pobreza y las desigualdades de ingreso no son cada día mayores, sino bien al contrario, hay menos pobreza. Hay pobreza, pero hay menos. No, que hay más. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué habría acá? ¿Qué habría ahí? Fíjese. Primera opción, habría concordancia. La alternativa B, habría discordancia. Disculpen mi letra es bien fea. O habría neutralidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué habría ahí? Correcto, habría discordancia. Ahí habría discordancia. Habría discordancia. Pero la discordancia puede ser total, absoluta o puede ser parcial. En este caso, hay una discordancia total y absoluta. Porque los otros dicen, hoy estamos, los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Y el autor dice, no, no son mayores, la pobreza no es mayor, sino bien al contrario, hay menos pobreza. Entonces, aquí sí la discordancia es absoluta, es total.
Es- Porque si no, fíjese, estamos en el siguiente texto. Aquí una discordancia total. Fíjese en el siguiente texto. Léalo, por favor. Léalo, por favor. Me avisas si terminas de leerlo, por favor. Giancarlos Vázquez dice listo. ¿Qué dicen los demás? Listo, listo, listo. Ya, listo, listo. Ahora sí. Dígame usted, a ver, ¿cuál es el verbo? Acá, este es el verbo de pensamiento, sostener. Suele sostenerse, ¿qué? ¿Qué dice la gente? ¿Qué suele sostenerse? Suele sostenerse que la ciencia no formula juicios de valor, ¿no? La ciencia no formula, limitándose a informar sobre los hechos, que dice lo que es y y no lo que debe ser, que se ocupa la ciencia de lo que es verdadero o falso y no de lo que vale, no del valor. Y el autor le dice, oye, esta es una opinión vulgar. Opinión vulgar, le responde. Y esa opinión vulgar ha sido compartida por casi todos los axiólogos, por el positivismo jurídico y por sabios eminentes que no han tenido inquietudes éticas, tales como Pocairé, no, que han tenido inquietudes éticas como Pocairé, Einstein, Russell. Veamos qué hay de cierto. Entonces, el autor dice, oye, hay gente que dice que la ciencia no formula juicio de valor, no trata sobre el problema del valor, de si vale o no vale. Y entonces el autor le dice, mire, entonces el autor le responde, eso es vulgar. Veamos qué hay de cierto. Veamos qué hay de cierto. ¿Sí? Es verdad, oye, es verdad que las ciencias formales y naturales no se ocupan de los valores, en particular la moderna ciencia de la naturaleza. A diferencia de, no, estamos muy bien.
no se ocupa de valores. A diferencia del antiguo medieval, no ve la naturaleza objetos intrínsecamente valiosos, ¿no? La ciencia no ve en la naturaleza objetos si son valiosos o no son valiosos. La ciencia no inventa jerarquías del ser en la que cada grado se ubica según su proximidad al sumo bien. O sea, en otras palabras, no hay esto es valioso, esto no es valioso, no, no hay eso. En la ciencia, entonces pareciera que aquí está de acuerdo. O sea, es verdad, dice. La ciencia no formula juicios de valor, la ciencia no se ocupa de lo que vale, no, 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 no. Y es verdad, pero es verdad en el caso de las ciencias formales y naturales. Dice, pero si las ciencias de la naturaleza son axiológicamente neutrales, o sea, no tratan, la axiología trata el problema del valor, si son axiológicamente neutrales, ocurre con lo mismo con las ciencias del hombre. Entonces, ahora dice, ocurre lo mismo con las ciencias del hombre. ¿Acaso la descripción de la evaluación misma como forma de conducta humana no es objeto de estudio de la antropología, de la psicología, de la sociología, de la economía? ¿Y de dónde salen los valores? Sino del acto de evaluar. En otras palabras, lo que te está diciendo aquel autor, oye, la gente dice que la ciencia no formula juicios de valor, no se ocupa del valor. Y el autor dice, eso es cierto en el caso de las ciencias formales y naturales. Pero en el caso de las ciencias del hombre, en el caso de la antropología, la psicología, no es cierto. Si se ocupa, estamos del problema del valor. Entonces, quiere decir, quiere decir en todo caso, quiere decir entonces que el autor se opone, pero no totalmente. Es como si alguien dijera, tu enamorado es malo, y tú dijeras, mira, mi enamorado es cierto que es malo en estos hechos, pero también es bueno en estos otros hechos. Entonces tú no lo estás contradiciendo totalmente, sino tú lo dices, en esto está bien, en estos casos está bien, pero en estos casos lo que dice él no está bien. Es lo que está pasando acá. Entonces, aquí lo que se da es una discordancia parcial. Entonces, mis estimados alumnos, cuando usted lea un texto, primero tiene que diferenciar, con esto termino, primero tiene que diferenciar. Si el texto es monológico, no hay problema, o si el texto es dialógico. Si es dialógico, hay un diálogo interno y por lo tanto usted tiene que trabajar si es que hay concordancia o si hay discordancia o si hay neutralidad. Y si hay discordancia, que son en la mayoría de los casos, usted tiene que ver si hay discordancia total o discordancia parcial. Pregunto, chicos, ¿se entendió la clase? Esta distinción le va a ayudar que usted tenga una ventaja, pero no sé si se entendió. ¿Cómo debemos enfocar el análisis de texto? Ujú. Bien, chicos, excelente, excelente las respuestas. Brigitte, Mardeli, sí, chévere, 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 excelente. Voy a dejar de presentar. Es momento que usted entre a dar examen, mi estimado alumno, mi estimada alumna. Entra a dar examen. Le pido esto, ¿ya? Es necesario que entre a dar examen. Ya voy a pasarle el link por si acaso. Chévere, chévere. Gracias, gracias por la respuesta. ¿Estamos bien?
Les voy a pasar el link, chicos. Eh, desde que comienzan 10 minutos. Desde que comienzan 10 minutos al menos. Desde que comienzan 10 minutos. Trabajen, por favor. Ok, chévere, chévere. Chicos, buenas, buenas. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre aptitudes y actitudes? Aptitud es capacidad. Actitud es comportamiento. Sí, si una persona contesta mal, escupe, tiene una mala actitud con C de casa. Pero si una persona, por ejemplo, puede hacer bien los ejercicios de matemáticas, corre, estamos un buen tramo sin cansarse, tiene no actitud, sino aptitud. Hay aptitudes intelectuales y hay aptitudes, estamos físicas. Me estaba olvidando, chicos, me escribe pues la señorita Erika, que es la operadora académica. Estamos, para que ustedes sepan que mañana sábado 10 de septiembre tienen un simulacro tipo examen de admisión y que es muy importante que todos lo den, por favor. Ya, chicos, no se olviden de dar el examen, es importante. Chicos, continúen.
Listo, 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 chicos. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chicos. Chévere, chévere. Gracias, gracias, chicos. Chévere, chévere. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego, chicos. Siendo la 1:05, chicos, 1:05, yo me voy a pasar a retirar, esperando que todos estamos bien de salud, estamos que Dios, vuelvo a repetir, derrame sus bendiciones sobre ustedes y nos veremos pues hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídense y hasta siempre, chicos. Hasta la próxima clase. Nos vemos, nos vemos. Chau.